Vamos a dibujar con el programa AutoCAD el poliedro de Catalan S-contaedro deltoidal. Como vemos, si cogemos un icosaedro o un dodecaedro, los vértices de ambas figuras son en realidad vértices del S-contaedro, y lo mismo aquí, estos vértices lo son de esta figura. O sea que en realidad la figura está formada por dos poliedros, es un poliedro compuesto de los dos, de este y de este. De hecho, si vemos esta figura, podemos observar que está por un lado el icosaedro regular, o sea, en estos puntos que nos marca aquí en negro, y luego aquí en el centro tenemos el dodecaedro regular. Entonces cogeremos los vértices todos igual de alejados del centro, como si pertenecieran a una esfera, ¿no? O sea que es la combinatoria de estos dos poliedros realmente, ¿no? Entonces tendremos que, con abrir uno nos llega, o bien coger los dos, centrarlos y hacer que tengan desde el vértice hasta el centro la misma longitud, ¿no? Entonces si venimos al programa AutoCAD, entonces abrimos por ejemplo uno de ellos, vamos a abrir por ejemplo el icosaedro, que realmente es más fácil de dibujar que el dodecaedro, ya que todos los puntos pueden estar inscritos en un cubo, mientras que en el dodecaedro pues no se da ese caso, ¿no? Tiene 8 vértices que no deben pasar por el cubo. Entonces venimos aquí abajo por ejemplo a icosaedro, y por ejemplo tenemos el icosaedro junto con el truncado y un corte hecho a posteriori, pero bueno, nos interesa ahora trabajar solo con el icosaedro. Entonces cogemos el poliedro, que es este, aquí estaría la intersección de icosaedro y dodecaedro, que es el icosidodecaedro, o también esto cortado por la mitad sale este poliedro, y cortado de manera que cogemos un tercio de cada arista sale el icosaedro truncado. Entonces, bueno, mientras lo abre, observamos que desde el centro, desde el vértice hasta el centro del poliedro, esa línea es la que vamos a hacer también que pase por los puntos medios de las aristas y por el centro de la cara del triángulo. Cogemos el icosaedro, los puntos, y vamos a obtener estos tres nuevos puntos. Una vez que tengamos ya una cara del icosaedro transformada en estas tres caras con tres deltoides, vemos que todas las caras triangulares contienen pues deltoides iguales dispuestos sobre esos triángulos, con lo cual haciendo esto sobre todas las caras tendremos ya el S-contaedro deltoidal completo. Podemos observar aquí que los puntos medios del S-contaedro de esos deltoides definen su dual rómbico-sidodecaedro, que será un poliedro arquimediano correlativo del S-contaedro deltoidal. Bueno, pues estas imágenes en planta y alzado de los poliedros lo podemos ver en la página Poliedros de Catalan, con guiones por el medio.blogspot.com. Volvemos entonces a AutoCAD y ahora lo ponemos en modo alámbrico. Aquí tenemos el poliedro, lo vamos a poner más oscuro para que se vea mejor, y ahora hacemos la esfera. Para hacer la esfera vamos a coger el color rojo, coger el punto central de la figura, por ejemplo entre dos vértices opuestos, el punto central será el punto medio. Entonces movemos la figura para ver que efectivamente son vértices opuestos y eso pasa por el centro, ahí lo vemos, ¿no? Por tanto, la esfera tendrá por centro el punto medio de ese segmento y tendrá por radio la distancia desde ese punto a cualquier vértice del icosaedro, ¿no?, ya que todos equidistan del centro. Entonces cogemos la esfera, punto central, nos marca el triángulo y este el punto central, y ahora hasta un vértice. Bueno, pues esta es la esfera que inscribe
al icosaedro, lo que llamamos la esfera circunscrita. Nos ponemos en modo alámbrico y ahora lo que vamos a hacer es, pues desde el punto central vamos a coger otro color, por ejemplo verde. Vamos a coger un rayo desde el centro de la esfera hasta aquí. Aquí me pone el símbolo de perpendicular, o sea que esta es una línea que pasa realmente, vamos a guardar esto, por el centro de la esfera y por el punto medio de una arista. En todo caso, por si hay alguna duda, siempre recomiendo con la orden 3DO, con la órbita, moverlo, ya que bajo distintos puntos de vista nos da la información de si realmente estamos cogiendo bien los puntos. Y ahí vemos que sí que pasa por el punto medio de la arista. Ahí lo vemos. Bueno, le damos a salir y ahora haremos una circunferencia. Antes de nada vemos cuáles son las aristas opuestas de este icosaedro y vemos que si nos ponemos así, esas son las dos aristas opuestas. Por lo tanto, a ver, vamos a hacer una circunferencia que pase por esos tres puntos para determinar un radio igual de grande. Entonces venimos aquí a SCP y podemos escribir SCP o venir este icono y poner el número 3, sistema de coordenadas personal. Entonces nuevo punto de origen, por ejemplo este centro, por donde va a pasar ahí dos ejes. Entonces ahí tenemos ya el plano que contiene a esta recta y a este centro. Eso quiere decir que una circunferencia que trace pasa pues por este centro y por este vértice. Ahí vemos la circunferencia, que es realmente una sección de la esfera. La vamos a poner en otro color. La sección de la esfera que pasa por esta arista. Eso quiere decir que esta línea infinita, este rayo que hemos trazado, vamos a verlo en otra perspectiva, corta a esa circunferencia en un punto. Bueno, pues la longitud de ese radio tendrá la misma longitud que desde cualquier vértice al centro, con lo cual ya puedo trazar una línea. Voy a activar grosor de línea para que se vea mejor y hacer una línea que venga desde el centro hasta este punto. Con lo cual voy a quitar esta y ahí tenemos ya una línea que tiene la misma dimensión, ¿no? Bueno, si ahora cojo un punto, por ejemplo, de este triángulo, entonces dibuja sobre este triángulo. Tenemos el sistema de coordenadas en este triángulo. Eso quiere decir que puedo hacer, por ejemplo, las bisectrices. Entonces simplemente si hago aquí la mediana y hago aquí otra mediana, tengo el centro del triángulo. Me acerco a ver si ha cogido el punto de atrás. Ojo con eso. Si cogió ahí el punto de intersección y que es vértice del arista, este es el centro. Entonces ya puedo también coger otro segmento igual de grande que este. Entonces voy a hacer una matriz espacial 3 de array para repetir ese segmento, enter, designar objetos, este segmento, enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 3, girar
y precisar el centro de la matriz, pues es el centro de la esfera y este punto de intersección de las dos medianas. Ahí tenemos las tres líneas que pasan por el centro, tienen igual tamaño y definen los vértices de el S-contaedro deltoidal. Recordamos que estamos haciendo estos tres puntos del S-contaedro. Entonces guardamos archivo, guardar como S-contaedro deltoidal. Y ya solo nos queda pues coger un segmento igual de grande que estos tres, pero que pase por el centro. Vamos a coger estas dos líneas y las vamos a poner en amarillo. Tenemos entonces las tres. Y entonces para hacer uno igual podemos copiar, a ver si nos lo permite hacer así. Escribimos el comando ali, enter. Ahora designar objetos, el objeto este, enter. Punto de origen, punto final al centro de la esfera, centro del poliedro, segundo punto, punto final de segmento, y va a venir aquí a la intersección y le damos a enter. Bueno, pues ya tenemos ahí todos los elementos, con lo cual ya podemos trazar la figura. Lo que pasa que en vez de copiarlo lo desplazamos. Bueno, pues ahora hacemos al contrario. Copiamos este, lo traemos aquí y lo alineamos, ali, enter, y traemos desde aquí este segmento, cogemos este punto, lo traemos aquí y cogemos este punto y lo traemos aquí. Bueno, pues ya tenemos los cuatro segmentos que definen los vértices de la figura. Por último, ya por ejemplo en color magenta, vamos a hacer con la orden 3P los cuadriláteros, los deltoides que pasan por esos puntos. Aquí tenemos esto. Y ya tenemos una figura. Para no hacer las otras, entrada reciente, 3D Array, pinchamos en esta figura, enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 3, enter, girar los 360 grados y precisar el centro de la matriz, pues 2 puntos de este eje. Y ya tenemos ahí las tres caras del deltoedro. Con lo cual ahora ya solo habría que ir copiando todas estas caras sobre cada uno de los triángulos. Entonces lo que hacemos es copiar todo esto, eliminar los elementos de cálculo, esferas, etcétera. Eliminamos esferas, radios, circunferencias, líneas diagonales que definen el centro, estos segmentos, todo. Solo dejamos el icosaedro y esa nueva figura de deltoides. Le damos a guardar y ahora al girarlo observamos que realmente los 4 puntos de un deltoide son coplanarios, fundamental. Si no sería un paralabeado, un cuadrilátero labeado, una superficie que podríamos generar en paraboloide hiperbólico, por ejemplo. Si tuviera una curvatura homogénea y constante y todas las generatrices siguieran un mismo ángulo,
desplazándose sobre dos directrices. Bueno, tenemos entonces ya esta figura y la vamos a ir colocando. Entonces rápidamente le damos a guardar, nos ponemos en axonometría y hacemos entonces unas pocas matrices y ya se acabó el ejercicio. Por ejemplo, aquí son 10 caras laterales para el antiprisma central del icosaedro. Hacemos 5, entonces escribimos 3 d'array, enter, designar objetos, ahora seleccionamos así solo lo que entra dentro de ese rectángulo, enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 5, enter, y girar los 360, sí, y centro de la matriz pues este vértice y este otro. Ahí tenemos ya estas caras laterales. Ahora por ejemplo tenemos entonces ahí los 5 objetos laterales y ahora vamos a hacer, por ejemplo, vamos a considerar este de arriba y girar en torno al eje este, con lo cual tendremos los 5 de arriba. Entonces escribimos 3 d'array, enter, designar objetos, estos de aquí, enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 5, enter, y centro de la matriz este punto y el vértice inferior. Ya tenemos los de arriba. Le damos a guardar. Vemos el ejercicio bajo otro punto de vista. Entonces lo giramos y ahora vamos a coger, por ejemplo, estos de arriba. Bueno, ahí tenemos mala visión. Nos colocamos en una sonometría isométrica y volvemos aquí. Y ahora vamos a coger, por ejemplo, podemos, para verlo más claro, ponerlo en modo de sombreado, con lo cual se facilita la visión del objeto. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces voy a coger y hacer, por ejemplo, respecto a este eje, otra matriz, vengo aquí, 3 d'array, voy a coger, por ejemplo, estos triángulos, no cogí los que debía, pero bueno, enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 5, enter, y centro de la matriz pues desde este vértice hasta este otro, y ya cubierto las de arriba le doy a guardar y bueno, ahí va a salir. Bueno, pues vamos a ir terminando el S-contaedro deltoidal. Desplazamos estos y los colocamos aquí. Y ahora miramos la orientación, a ver si... Bueno, vamos a alinear este con la orden ali, que hasta ahora no hicimos ninguno. Entonces alineamos y colocamos eso y luego hacemos una matriz y ya concluyó el ejercicio. Escribimos ali, enter,
designamos objetos, estos tres, enter, venimos, traemos este punto aquí al final, a este punto, ahora tenemos este punto a este de aquí y este último punto a esto de aquí. Botón derecho, entrada reciente, 3 de array, seleccionamos estos objetos, enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 5, enter, y centro de la matriz de este vértice a este. Bueno, y parece que ya está completa. Lo ponemos con modo sombreado, le damos a guardar, hacemos alguna línea que falta por ahí. Entonces la línea que viene, por ejemplo, de este punto a este, y la línea que viene, por ejemplo, de este punto final a este de aquí, ahí ese no lo detecta. A ver si empezando por aquí, de este punto a este, pues parece que está completo. Bueno, pues esto lo pudimos hacer sobre el icosaedro y lo podemos hacer también sobre el dodecaedro, ¿no? Y vamos a construir las vistas en sistema diédrico. Nos acercamos, bueno, antes de nada vamos a eliminar esto y cogemos aquí entonces un zoom con ventana. Y ya tenemos la vista del objeto. El alzado será igual, girado 90, entonces bueno, vamos a obtener primero la sonometría, que dará más información de su configuración espacial. Ahí lo tenemos, una sonometría isométrica con todos los deltoides sobre las caras. Le damos a guardar y ahora en este archivo del poliedro de Johnson por encima colocamos nuestra figura. A ver, le damos a copiar y pegar. Ahí lo tenemos. La sonometría isométrica del poliedro de Johnson. Perdón, del poliedro de Catalan. El Johnson era el que teníamos ahí. Bueno, entonces por último vamos a colocarnos en planta y alzado. Tenemos ahí la planta. El perfil será igual que la planta, por lo tanto vamos a prescindir del perfil ya que tiene la misma proyección. Copiamos todo esto y obtenemos el alzado, que ya decimos que es idéntico con el F8 para que siga la línea vertical. Es idéntico a la planta, pero giramos entonces 360 grados, 360-90. Entonces escribimos el comando gira 3D, enter, designamos objetos, estos, enter, eje de rotación es el eje X, enter, cogemos un punto del eje X, por ejemplo este, y ángulo -90. Bueno, pues ya vemos ahí el alzado idéntico a la planta, como decíamos, pero girado 90 grados, planta y alzado del objeto. Lo traemos aquí más cercano y ahora nos acercamos para obtener ahí ya las dos vistas a mayor tamaño. Y las tenemos ya en sus proyecciones en planta y alzado, al lado de la asonometría isométrica. Quitamos este trozo y vemos la figura ver
zoom al 100%. Bueno, por último hacemos la línea de tierra, eliminamos aquí esta esquina, esta otra y esta otra. A ver, y ya tenemos ahí en diédrico la figura en planta y alzado y una sonometría isométrica. Por último podríamos coger otra sonometría cualquiera girando la figura y buscando las perspectivas que más nos interesen. De esta manera podríamos siempre obtener distintas asonometrías ortogonales. No solo la isométrica, sino la diotrimétrica, por poner un ejemplo. Entonces encuadramos la figura y obtenemos ya otra perspectiva más irregular, con menos uniformidad en la disposición de sus caras. La podemos colocar aquí, otra perspectiva distinta.